revelado, el sorprendente acto de la limpiadora tras ser mordida por el hijo del millonario que sacudió las redes sociales, era una tarde calurosa en Ciudad Vieja, donde los mercados bulliciosos parecían vibrar por la energía de su gente. María, con sus 45 años y manos callosas, limpiaba la mansión de don Felipe. Para ella, cada trapo que pasaba por las mesas de mármol era un paso más hacia el futuro que soñaba para sus 2 hijos. Sin embargo, sus pensamientos eran interrumpidos por los gritos descontrolados de Alejandro, el hijo de don Felipe, un joven malcriado que no entendía el significado del esfuerzo. El aire chisporroteaba cuando María, al ver que Alejandro desperdiciaba su tiempo en vez de ayudar con las labores de la casa, le lanzó un llamado a la responsabilidad. Pero en lugar de asumir su error, Alejandro, dominado por la frustración, la mordió. El dolor fue agudo, pero el verdadero golpe llegó cuando a alguien se le ocurrió grabar el incidente. Un momento desafortunado, atrapado en un celular, se volvió viral, y María se convirtió en la nueva hazmerreír de las redes sociales. El escándalo fue monumental. La gente empezó a hablar, a criticar, a burlarse. María, que siempre había sido vista como la luchadora del barrio, ahora era el blanco de violentas carcajadas y juicios despiadados. A pesar de la avalancha de comentarios crueles, su madre, doña Rosa, con esa sabiduría que solo las abuelas tienen, le recordó: nadie puede quitarte el valor que llevas dentro. Mientras las críticas caían como tormenta sobre ella y sus hijos, quienes temían ser señalados en la escuela, María entendió que la historia no acababa allí. Pronto descubrió que tras la fachada de Alejandro se escondían problemas más graves, una depresión que su familia, en su ceguera de privilegios, prefería ignorar. Y en lugar de dejarse llevar por el rencor, María, con su generosidad infinita, decidió tenderle una mano. El primer encuentro fue incómodo, pero un destello de comprensión cruzó las miradas entre ellos. Alejandro, el joven que había mordido su corazón, comenzó a abrirse. Las familias de ambos mundos se entrelazaban en una historia que empezaba a sonreír ante la adversidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La comunidad, que siempre había visto a María como un faro de dedicación, empezó a levantarse en su defensa, cuestionando la injusticia y los prejuicios. Empezaron a organizarse, a hablar, a levantar su voz contra el escándalo que jamás debió haber existido. Mientras tanto, la situación entre María y la familia Fernández se tornaba cada vez más compleja, con cada acción resonando en la vida de su barrio, pero el clímax estaba por llegar. En una reunión tensa que prometía enfrentamientos de ideales, María estaba lista para pronunciar la frase que podría cambiar todo. El perdón, iba a decir, cuando, de repente, un nuevo obstáculo apareció, una amenaza que podía poner en peligro su lucha y el futuro de sus hijos. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrá María encontrar la fuerza necesaria para luchar por lo que es justo? La historia estaba lejos de terminar, y solo el tiempo lo diría. El silencio en la sala se volvió palpable, como si cada persona contuviera la respiración. María se encontraba al borde de pronunciar la palabra perdón cuando un grito atravesó el aire. Era Marta, la hija de doña Rosa. Con los ojos desorbitados, entró al salón donde se celebraba la reunión y un pánico evidente cubría su rostro. «Mamá. Hay un problema». «Los niños en la escuela», balbuceó, buscando las palabras adecuadas entre sollozos. Pronto, todos los ojos se dirigieron a ella. Mientras el murmullo crecía como una ola en el océano, María sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué podía ser más doloroso que el escarnio que había soportado? Volvió a sentir el peso de la opresión que había estado llevando,
el miedo de que sus hijos sufrieran las consecuencias de su propia batalla. ¿Qué ha pasado, mija?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras el resto de la comunidad se movía inquieto alrededor de ella. Los niños de la clase se están burlando de ellos. Dice que su mamá es una loca. Que la limpiadora mordió a un niño rico. Marta apenas podía controlar sus lágrimas. La rabia y la tristeza luchaban en el pecho de María, como dos fuerzas opuestas, cada una tirando hacia lados distintos. No puede ser, murmuró, cerrando los ojos. Se sintió muy pequeña, indefensa frente a la crueldad de la envidia y el desprecio. Mientras un grupo de vecinos se acercaba para consolar a su hija, María tomó una decisión. En lugar de dejar que el miedo la consumiera, decidió llevar esta conversación dolorosa a otro nivel. La historia de su familia no podía ser una mancha en el futuro de sus hijos. Vamos, Marta. Vamos a la escuela, dijo con firmeza. Las calles que una vez le habían parecido familiares ahora se sentían como un campo de batalla. Los murmullos de la gente resonaban a su alrededor, y la burla de algunos niños se convertía en una melodía ensordecedora. Con cada paso, la resentida risa que antes le desgarraba el alma se transformó en una determinación feroz. Al llegar a la escuela, se encontró con un grupo de padres que discutía acaloradamente con el director. María se acercó y, en un instante, el ambiente cambió. Todos la reconocieron, y el silencio las envolvió a ella y a su hija. Es hora de que hablemos, comenzó María, sus ojos fijándose en el director. Mis hijos no merecen ser objeto de burlas por mis acciones. Necesitamos parar esta locura de una vez por todas. El director, visiblemente incómodo, trató de balancear las tensiones. Entiendo su preocupación, María. Pero esto ha afectado la reputación de la escuela. Reputación, pensó, frustrándose aún más. No podía entender cómo a la gente le importaba más la imagen que las emociones de los niños. La reputación no es nada si no cuidamos de los nuestros. No quiero que mis hijos carguen con el estigma de un error ajeno. Mientras la conversación giraba intensamente alrededor de ellos, María sintió que la comunidad, que la había apoyado, ahora la rodeaba como un escudo. Empezaron a alzar la voz, todos juntos, exigiendo justicia. El ruido de la conversación se convirtió en una marea de apoyo emocional que empujaba a María. El director, asustado por la presión colectiva, optó por escuchar. Ahora, mientras las palabras de María caían en el aire cargadas de emoción, una nueva esperanza comenzaba a esbozarse, hasta que la puerta del aula se abrió de par en par. El rostro de don Felipe apareció, con una mirada que prometía respuestas inesperadas. Estoy aquí para hablar de la situación, dijo, mientras todos se volvían hacia él. Las manos sudorosas de María empezaron a temblar. ¿Qué significaría esto? ¿Se trataría de una solución o de otro dolor más? La inquietud en el ambiente se sentía. La reunión que había comenzado con intención de resolución, ahora se tornaba en un nuevo dilema. ¿Aceptaría don Felipe la problemática con la de sus hijos y la lucha de María? La mirada de María se encontraba fija en el rostro de don Felipe, quien nunca había dejado claros sus sentimientos. La atención de todos estaba sobre él, y la respuesta que daría podría cambiar el rumbo de su historia. ¿Se unirá a la causa o volverá a sumergirse en la indiferencia? La tensión era palpable, un hilo delgado de incertidumbre que amenazaba con romperse. María sentía que el corazón le latía con fuerza mientras aguardaba la respuesta de don Felipe. Todos los ojos estaban fijos en él, y el silencio se llenaba de preguntas no formuladas. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad frente a la presión de una comunidad unida? Don Felipe dio un paso al frente, su expresión mostraba una mezcla de resolución y preocupación. Lo que ocurrió es más complejo de lo que piensan, empezó, su voz resonando en la sala mientras todos se inclinaron hacia él, ansiosos por escuchar. La limpiadora, Rosa, ha tenido problemas con su hijo, y esto ha escalado rápidamente. No es solo un ataque, sino un malentendido que se ha vuelto viral. María sintió que sus piernas flaqueaban.
Había tantas capas en esa historia que ni siquiera ella había considerado. El miedo a que su familia fuera el centro del escarnio había nublado su juicio. La mirada de Marta, brillante y llena de desesperación, le recordó que sus decisiones afectaban más que a ella misma. Las palabras que se han usado son terribles, pero me preocupa que solo veamos a Rosa como un archivo expiatorio. Todos somos responsables de las dinámicas que se crean. No debemos permitir que esto continúe, continuó don Felipe, su voz ganando fuerza. Una inquietud recorrió la sala. La reacción de la comunidad fue mixta, algunos asintieron, otros se resintieron al escuchar un atisbo de responsabilidad. Pero eso no justifica que los niños se burlen, gritó una madre del fondo, su voz llena de angustia. Están hiriendo a unos niños inocentes. Este es precisamente el punto, respondió don Felipe, el sudor brillando en su frente. Si no hacemos algo pronto, las balas de la burla matarán la esencia de estos niños. Pedro y Susana, los hijos de María, merecen nuestro apoyo. Lo que está ocurriendo no es solo un error de ellos, sino una mancha colectiva. María sintió que su pecho se hinchaba con esperanza, mientras la rabia se transformaba en algo poderoso, algo que podría unirse para crear un cambio real. Decidió que este era el momento de actuar, no solo por sus hijos, sino por la comunidad entera. Con voz temblorosa, pero firme, se dirigió a todos. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras acciones. Los que se burlan están perpetuando un ciclo de dolor que debemos romper. La sala comenzó a murmurar en aprobación. Algunas mujeres se abrazaron, reafirmando sus lazos, sintiendo que estaban al borde de un cambio significativo. El ambiente se transformaba lentamente en uno de unidad. Quiero proponer un encuentro, sugirió María, su voz resonando con el apoyo de aquellos a su alrededor. Hagamos algo en donde todos los padres y los niños de la escuela, así como Rosa, puedan dialogar, sanar y entenderse. No podemos tener miedo de mostrarnos vulnerables, el director asintió, algo iluminaron sus ojos. Eso es lo que necesitamos, un lugar para que todos puedan escuchar y compartir sus sentimientos. Es una propuesta valiente, María, pero antes de que pudiera continuar, un leve ruido rompió la intensidad de la conversación, y de la esquina del salón, alguien gritó, ¿pero qué pasará si el niño rico vuelve a atacarlos? El crujido del miedo se alzó nuevamente en el ambiente. La mirada de María se tornó sombría al recordar lo que estaban en riesgo. ¿Podría realmente llevar a cabo esta idea, con un riesgo aún latente? La comunidad parecía dividida ante la posibilidad de abrir nuevas heridas. Sin embargo, la voz profunda de don Felipe iluminó el silencio. Si no hacemos nada, esos niños seguirán sufriendo mucho más que ahora. ¿Qué decisión tomaremos? María miró a su alrededor. Era momento de dar un paso al frente, pero ¿sería suficiente? En su corazón, sabía que se aproximaba una batalla, y que cada decisión tomaría en los próximos días resonaría mucho más allá de esa sala. Mientras se disponía a hablar nuevamente, un extraño hombre en la entrada de la escuela, con una carpeta en la mano, llamó su atención. La mirada de María se intensificó. ¿Quién era? ¿Qué llevaría consigo? ¿Y qué impacto podría tener en su ya complicada situación? La incertidumbre se arremolinó en su interior, preparando así el escenario para lo que vendría a continuación. María no podía apartar la mirada del hombre en la entrada. Con su ropa desgastada y una expresión de cansancio en su rostro, parecía fuera de lugar en aquella reunión. La carpeta que sostenía se veía pesada, como si cargara el peso de muchos secretos. El murmullo de la sala se apagó, todos los ojos ahora estaban puestos en él. Disculpen, comenzó el extraño, su voz temblorosa pero decidida. Soy Javier, amigo de Rosa. Vine a contarles lo que realmente está sucediendo. Con un suspiro profundo, se adelantó, y se situó en el centro del salón, justo al lado de don Felipe. Rosa está sufriendo, continuó, su voz rompiéndose. Su hijo, Alejandro, está rebelde y angustiado, y todo esto ha comenzado con un malentendido que se ha expandido como un fuego descontrolado.
María sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta. Este hombre sabía cosas que podrían cambiar el rumbo de todo. Alexander no es un niño malo, insistió Javier, mientras las palabras se precipitaban de su boca. Él tiene problemas en casa y a veces no sabe cómo expresar su dolor. Cuando atacó a Susana, no lo hizo por malicia, sino por frustración. Rosa ha estado tratando de manejar la situación sola y se siente totalmente aplastada. Este camino que están tomando en su contra no es más que una burla de lo que realmente necesitan. ¿Y qué están esperando ustedes para ayudarla?, preguntó la madre que había protestado antes, su voz ahora llena de interés, pero con notas de desconfianza. Porque la comunidad temía represalias. Y se unieron contra Rosa antes de intentar entender su historia. No los culpo, nadie esperaba que las cosas se descontrolaran de esta manera, Javier respondió, su mirada fija en cada rostro presente. Pero ahora tenemos una oportunidad. Juntos, podemos ayudar a Rosa y, al mismo tiempo, a nuestros niños. La tensión en la sala comenzó a transformarse en una mezcla de curiosidad y compasión. María sintió que el dolor de Javier resonaba en su propio corazón. Ahora no solo era una madre luchando por sus hijos, sino toda una comunidad con la cual podrían construir puentes. Podemos organizar una reunión entre todos, padres, niños, Rosa y Alexander. Crear un espacio donde puedan expresarse, dialogar y, ante todo, encontrar un camino hacia la sanación, propuso Javier, su voz elevada con esperanza. ¿Y eres capaz de convencer a Rosa para que venga?, preguntó don Felipe, su tono serio pero solidario. Lo haré. Ella necesita saber que no está sola en esto, respondió Javier, el rostro iluminado por una nueva determinación. Si todos están de acuerdo en ayudar, ella lo sentirá. Cada uno de ustedes se convertirá en parte de su camino hacia la recuperación. El amor de la comunidad puede ser más fuerte que cualquier odio. María podía ver pequeños destellos de luz en los rostros de aquellos a su alrededor. Las madres comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo la posibilidad de un cambio real. Pero, al mismo tiempo, el miedo permanecía, latente, desgarrando la alegría que comenzaba a brotar. Sí, pero, ¿qué tal si la situación llega a ser peligrosamente tensa?, interrumpió una voz temerosa que provenía de la penumbra. Y si el niño rico vuelve a atacar, el ambiente volvió a helarse, pero esta vez, algo había cambiado. Todos allí estaban teniendo una conversación crítica sobre simplemente hablar. La posibilidad de cambiar el rumbo, de transformar el enojo en entendimiento. María sintió que se abría una puerta hacia algo más grande, algo que podía sanar no solo a sus hijos, sino a toda la comunidad. Mientras pensaba en todo lo que podría suceder, el corazón de María latía con un nuevo ritmo. Se sentía tan cerca del cambio, y al mismo tiempo, tan asustada de lo que podría perder. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo y abrazar esta nueva oportunidad? ¿Podría la comunidad finalmente sanar? Mientras sus pensamientos se enredaban en un torbellino de esperanza y dudas, un repentino estruendo resonó en la puerta. La mirada de todos se volvió hacia la entrada, y María sintió una punzada de inquietud. ¿Quién más podría estar allí? La sorpresa se apoderó del ambiente mientras un rostro conocido se asomaba por la puerta, trayendo consigo un nuevo y ominoso desafío. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio helado cuando la figura se asomó por la puerta. María reconoció a Clara, la limpiadora del edificio donde vivían muchos de los niños de la comunidad. Ella era un alma generosa, siempre dispuesta a ayudar, y en ese momento parecía tener una carga aún mayor sobre sus hombros. Clara, ¿qué haces aquí?, preguntó Javier, con un tono que contenía preocupación. La mujer avanzó con pasos inciertos, su rostro pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Vine porque no puedo quedarme callada más tiempo, dijo Clara, su voz era un susurro apenas audible, pero resonaba como un trueno en esa sala llena de tensiones. El hijo del millonario, Alejandro, no solo es un niño confundido, él me mordió hace 2 días. Un escalofrío recorrió la sala. El escepticismo y la preocupación se mezclaron en el aire.
María sintió la urgencia de la situación, como un hilo que se tensa a punto de romperse. ¿Qué quieres decir con que te mordió?, preguntó otra madre, no pudiendo ocultar su incredulidad. Yo solo estaba limpiando, y él se acercó gritando y no sé, algo en él había cambiado. Estaba fuera de control. Lo traté de calmar, y entonces me mordió, Clara explicó, sus manos temblaban, y María podía ver sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué has hecho al respecto?, cuestionó don Felipe, su rostro endurecido por la seriedad de la situación. Fui al médico. Le dije a la doctora que había sido un accidente, que no podía ser el niño malo que todos dicen. Pero hay algo más. Hay algo oscuro envolviendo a esa familia, respondió Clara, y en su voz había una verdad que resonó en el corazón de todos. Javier dio un paso adelante, sintiendo que cada palabra de Clara era un pedazo del rompecabezas que necesitaban encajar. ¿Qué estás insinuando? Dímelo todo, urgió, su voz intensificándose. Escuché cosas. Conversaciones que no debería haber oído. Creo que Alejandro tiene problemas más grandes, problemas en casa que lo están llevando a actuar así. Los padres están indiferentes, ocultan sus problemas. Y me preocupaba que lo que le está pasando a él también pueda afectar a otros niños. Necesitamos hacer algo antes de que se haga mayor el daño, reveló Clara con un tono de advertencia. María se sintió abrumada por la revelación. ¿Qué más estaba pasando tras las paredes de esa comunidad? Las palabras de Clara disparaban en su mente muchos nuevos miedos y esperanzas. ¿Estás diciendo que Alejandro no es el único culpable aquí?, preguntó una madre, tratando de entender lo que implicaba este enredo de conflictos. Exacto. Si no encontramos la raíz del problema, esto solo se va a poner peor. Necesitamos reunirnos con Rosa y con Alejandro. Pero con todos juntos. Solo así podremos prevenir que este ciclo de dolor siga creciendo, respondió Clara, y por primera vez, su mirada se encontraba con la de María, como si se estuvieran compenetrando a través del dolor compartido. El ambiente en la sala había cambiado nuevamente. Ahora, había un sentido de urgencia, una inquietante necesidad de verdad. Convencidos de que la sanación del niño también era la del mismo sistema que los rodeaba, comenzaron a murmurar sobre la mejor manera de proceder. María sintió que cada nuevo diálogo era una chispa que iluminaba la oscuridad que había envuelto sus corazones. Mientras discutían, María sabía que lo que necesitaban estaba cada vez más cerca. Pero, en medio de la conversación, asomó una sombra entre las dudas. ¿Serían capaces de resistir el embate de la verdad una vez que comenzara a desenredarse? De repente, el sonido de un llanto resonó en el pasillo, y todos se dieron cuenta de que no se trataba de un simple eco. ¿Podría ser que Alejandro estuviera más cerca de lo que pensaban, y el peligro y la verdad se mezclaran entre ellos? Las voces en la sala se apagaron al mismo tiempo que el llanto se intensificaba. Malas presentaciones, pensamientos confusos y eso que Clara había revelado danzaban dentro de la cabeza de María. Se levantó y empezó a caminar hacia la puerta, incapaz de contenerse más. Algo estaba sucediendo, y una parte de ella sabía que no podía ignorarlo. Voy a ver qué pasa, dijo María a los demás, casi en un susurro. La preocupación y la determinación brillaban en sus ojos, mientras buscaba el apoyo en los rostros de sus compañeros. 3 pares de ojos la miraron con aprensión, pero sabían que no podían detenerla. Al abrir la puerta, el llanto se volvió más cercano, y cuando cruzó el umbral, se encontró con el pasillo desierto. La luz parpadeante del vestíbulo no ayudaba a disipar la inquietud que sentía. Con un paso firme, avanzó, guiándose por el llanto que resonaba como un eco de su propio corazón. Alejandro, llamó, tratando de que su voz sonara tranquilizadora, aunque las manos le sudaban. No había respuesta, el llanto se detuvo abruptamente. El silencio era tan pesado que casi podía sentirlo apretando su pecho. Al girar la esquina, se encontró con una escena que le heló la sangre. Alejandro estaba encorvado en el suelo, abrazándose las rodillas, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. ¿Qué te pasa, hijo?, preguntó, acercándose lentamente.
Era un niño que había estado bajo la mirada aguda y crítica de la comunidad, pero en ese momento solo era un niño asustado. No puedo, murmuró, sollozando con tal desesperación que a María se le rompió el corazón. Quiero salir de aquí, quiero escapar de todo. ¿Escapar de qué?, preguntó María, sin poder evitar expresar la urgencia en su voz. De lo que hay dentro de mí, respondió Alejandro, su voz temblorosa. Un velo de desesperación lo rodeaba. A veces siento que no soy yo mismo. Las voces, María, las voces no se callan. La profundidad de su angustia resonó tan fuerte que María casi podía sentirla. Y en ese instante, se dio cuenta de que había algo mucho más oscuro en juego. No solo se trataba de un niño que mordía, sino de un alma en lucha contra ella misma, atrapada en un ciclo de dolor y confusión, sin saber cómo, se agachó a su nivel. Alejandro, estamos aquí para ayudarte. La gente todos nos preocupamos por ti, dijo, tratando de llenar el ambiente con un poco de luz. Aquel niño, tan vulnerable y quebrantado, la miró con la búsqueda de una chispa de esperanza. Esa conexión que María nunca había anticipado, le dio valor. Tienes que contarnos qué está pasando. No estás solo, insistió, sintiendo que el momento podía ser la clave para romper el ciclo de sufrimiento. Cuando Alejandro finalmente empezó a hablar, la puerta se abrió y entró Clara, seguida de Javier y los demás, aunados por la inquietud y el deseo de ayudar. La atmósfera se tornó tensa, con cada par de ojos fijos en el niño que todavía estaba en el suelo. María se dio cuenta de que la mirada de Clara se había posado en Alejandro, y había en ella una mezcla de preocupación y compasión, como si ambas almas se reconocieran en su lucha. ¿Qué tienes dentro de ti, Alejandro? ¿Qué gritos oyes?, preguntó Clara, sentándose junto a María. Es mi papá, respondió Alejandro, con la mirada perdida. Él tiene un monstruo en su interior y en ese momento, su voz se apagó, dejando una sombra de incertidumbre en el aire. La revelación de Alejandro se convirtió en un eco de todos los temores que la comunidad enfrentaba. María sintió que no solo estaban desenterrando la verdad del niño, sino también la de todos. En ese momento, su mente frunció el ceño ante lo preocupante. ¿Podría ser que el verdadero peligro no residiera solo en Alejandro, sino en los secretos de su familia? Claras conexiones empezaban a formarse, y una nueva realidad se erguía entre ellos, temerosa de ser expuesta. Necesitamos hablar con su padre, murmuró María, mientras el aire se tornaba denso con la tensión. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el exterior del edificio, un sonido que anunciaba que el tiempo se estaba acabando, que sería lo próximo que descubrirían y a qué otro monstruo se enfrentarían. El grito resonó en el aire, atravesando la tensión en la habitación como un cuchillo. María sintió como su corazón se aceleraba al instante, un tamborileo frenético que parecía querer escapar de su pecho. ¿Qué estaba sucediendo afuera? Un susurro de miedo corrió por su cuerpo, mientras miraba a Alejandro, cuyas pupilas se dilataban al borde del pánico. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier con una voz quebrada, mirando a su alrededor, como si el mismo aire encarnara un nuevo peligro. No lo sé, respondió Clara. Pero tenemos que averiguarlo, tal vez sea. No pudo terminar la frase. La realidad les golpeó a todos al mismo tiempo. María se levantó de un salto. La decisión se formó en su mente de manera instantánea, no podían quedarse allí, encerrados en el miedo. Voy a salir a ver, dijo. Sin esperar respuesta, empezó a caminar rápidamente hacia la puerta. Sus amigos se miraron entre sí, compartiendo un miedo palpable, pero lo que más les preocupaba era Alejandro. ¿Te quedas aquí con nosotros, Alejandro?, preguntó Clara, dándole la mano en un intento por ofrecer alivio. El niño frunció el ceño, balbuceando, no quiero estar aquí, no quiero. Las lágrimas brillaban en sus ojos, mientras el llanto regresaba a su voz. En ese momento, María sintió que la urgencia de ayudarlo superaba su propia inquietud. Voy contigo, dijo Clara, levantándose de un saltito. No lo vas a hacer sola. María sintió,
agradecida de no estar sola en este momento. El corazón le latía con fuerza, pero la valentía comenzaba a calar en ella. Juntas cruzaron la puerta, dejando atrás las miradas llenas de ansiedad de Javier y los demás. El pasillo apenas iluminado parecía un laberinto paralelo a sus miedos. Cada paso que daban resonaba en sus oídos como un eco de advertencia. ¿Qué crees que sucedió?, preguntó Clara, tratando de calmar sus propios nervios. No lo sé, pero algo no está bien, respondió María, su voz firme aunque temblorosa. Al llegar a la entrada del edificio, un nuevo grito cortó el aire, más desgarrador que el anterior. Ambas se detuvieron en seco. Fuera, una aglomeración de personas comenzaba a mostrar señales de pánico. El murmullo se convertía en gritos, y podía ver sombras que se movían con rapidez. ¿Qué está pasando?, murmuró Clara, y de repente comenzaron a avanzar hacia la multitud. María aún sostenía la mano de Clara con fuerza. Entonces, una mujer, visiblemente alterada, salió corriendo hacia ellas. ¡Ayuda! ¡Ayuda a mi hija! Mientras hablaba, su rostro pálido revelaba el terror que la había poseído. Se ha perdido en el bosque. El corazón de María se paralizó. Su mente regresó a la conversación con Alejandro. ¿Podía haber algo más que los estuviera uniendo? ¿Dónde exactamente?, logró preguntar, mientras su mano se aferraba con más fuerza a la de Clara. Cerca de la orilla del lago. Dijo que quería asomarse y desde entonces no la hemos visto, continuó la mujer con un llanto incrustado en sus palabras. La mirada de María buscó un momento de comprensión en Clara. Se dieron cuenta simultáneamente del dilema: podían ir tras la niña o regresar con Alejandro para protegerlo del peligro que también parecía acecharlo. El eco de sus decisiones resonaba en sus mentes. «Vamos». María finalmente gritó, despojándose del miedo. «No podemos dejar que le pase nada». Ambas emprendieron la carrera hacia el bosque, el sudor empapando sus frentes mientras sus corazones palpitaban al unísono con la urgencia de cada paso. Mientras se sentían más cerca de lo desconocido, María se dio cuenta de que el camino que elegían no solo cambiaría su destino, sino el de todos en la comunidad. ¿Y si encontramos más cosas de las que esperábamos?, preguntó Clara, su voz cargada de más temor del que pretendía mostrar. Entonces tendremos que enfrentarlo juntas, respondió María, decidida. Mientras se internaban en la espesura del bosque, el grito de la niña resonaba en sus mentes, imitando el llanto de Alejandro. Y con cada paso, sentían que el monstruo que tanto temían podría estar más cerca de lo que pensaban. El aire frío del bosque se colaba entre las ramas, envolviendo a María y Clara en un manto de incertidumbre. Cada sonido, desde el crujido de las hojas secas bajo sus pies hasta el susurro del viento, parecía amplificar su miedo. Un instante de duda se instalaba en la mente de María, pero la imagen de la madre angustiada la empujaba hacia adelante. Donde estaba la niña, avanzaron más, las sombras se volvían más densas y la oscuridad, casi palpable. Cada paso era una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si no la encontramos?, decía Clara, al borde de las lágrimas. En su voz, María podía sentir el peso de la angustia. No vamos a dejar que eso pase. Debemos seguir buscando, contestó con firmeza, tratando de infundir aliento a su amiga. A medida que se acercaban al lago, un nuevo grito atravesó el aire. Esta vez, era más cerca, más crudo y desesperado. María sintió que su pecho se tensaba. «Eso fue ella», gritó, echando a correr, con Clara pisándole los talones. El lago apareció ante ellas, rodeado por la neblina que emergía del agua, creando un halo sombrío que no presagiaba nada bueno. «¿Dónde estás?», llamaba María, su voz resonando en el silencio del entorno. El sonido se desvanecía en la atmósfera, como si el bosque intentara consumirlo. De repente, en la orilla, vieron un pequeño objeto brillando a la luz tenue. Era un collar, el mismo que la madre había descrito. Su corazón latía con fuerza, aferrándose a la esperanza de que la niña no estaba lejos. «Por aquí». Clara gritó,
señalando hacia un sendero que se desviaba del lago hacia una parte más densa de los árboles. Con un nudo en la garganta, María tomó la delantera, corriendo entre los troncos oscuros. Sin embargo, el miedo recurrente se instalaba en su pecho. ¿Qué les ha pasado a todos?, pensó, recordando el estado de pánico en el que habían dejado a sus amigos. Mientras cruzaban el umbral del sendero, una sombra se movió entre los árboles. María se detuvo en seco, el corazón golpeando en su pecho. Clara la miró, los ojos abiertos como platos. ¿Qué fue eso?, murmuró. Y antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció, alguien que nunca esperaron ver. Era Alejandro, perdido y asustado, su rostro pálido se iluminaba por una mezcla de terror y alivio al ver a las chicas. María, ven rápido, gritó, extendiendo su mano pequeña. Alejandro, exclamó María, corriendo hacia él. ¿Dónde está la niña? ¿Estabas con ella? No. No estaba sola, balbuceó, el miedo filtrándose en su voz. Ella estaba con otra persona pero luego desapareció. Las palabras del niño eran un hilo delicado que se torcía sobre el corazón de María. Clara se acercó, tratando de calmarlo. Todo estará bien, Alejandro. Vamos a encontrarla, pero primero necesitas contarnos qué pasó exactamente. En medio de esa conversación cargada de temor, María sentía como si su mundo se desmoronara. ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? Y entonces, Alejandro murmuró algo que dejó a ambas heladas. Vi algo en el bosque, algo no era humano. El silencio se instaló, cargado de una inquietante tensión, mientras María intercambiaba miradas de preocupación con Clara. Este giro de los acontecimientos, más que asustarlas, las llevó a cuestionar su determinación. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad que las rodeaba? En ese momento, un nuevo grito resonó no muy lejos, desgarrador y lleno de agonía. La urgencia creció en el aire, como si el bosque mismo estuviera convulsionando ante la realidad que pronto enfrentarían. ¿Qué harían ahora? La decisión estaba en sus manos, pero el tiempo corría y el peligro se cernía sobre ellos. Debemos ir ya. María gritó, sintiendo que su vida y la de los demás colgaban de un hilo. La promesa de lo que podían encontrar las empujaba hacia un abismo. Este camino, las revelaciones y el destino que les esperaba, la harían cuestionar no solo sus límites, sino también la naturaleza misma del mal que acechaba en la oscuridad. El trío avanzó con rapidez por el sendero, pero el miedo se había apoderado de cada uno de ellos. María luchaba por mantener la calma, sintiendo que el eco de los gritos resonaba dentro de su pecho. Alejandro, que se había acercado a Clara con la mirada perdida, la miraba como si fuera su último rayo de esperanza. ¿Qué viste, Alejandro? ¿Eras tú quien gritaba?, preguntó María, su voz un susurro desesperado. Era la niña. La vi de espaldas con alguien más, pero que no podía ver bien. Me dio miedo acercarme, reveló el niño, su voz temblando al mismo ritmo que sus pequeñas manos. ¿Quién era? ¿Era un adulto? Clara insistió, tratando de controlar la ansiedad que le oprimía el corazón. No se parecía, era altísimo. Tenía una sombra sobre él, como un monstruo. Las palabras arrugaban la frente de Alejandro. María sintió que su corazón se encogía. ¿Qué podría estar acechando en el bosque? Mientras continuaban, el bosque se volvía aún más inquietante, los árboles más altos y las sombras más oscuras, como si los observadores invisibles las vigilaran. Cada crujido volvía a hacerles saltar, cada brisa parecía susurrar secretos que no estaban listas para escuchar. ¿Y si no encontramos a la niña?, murmuró Clara, el llanto amenazando con romper su voz. ¿Y si ya es demasiado tarde? No, Clara, debemos tener fe. Si pudo gritar, eso significa que está viva y necesita nuestra ayuda, dijo María, aferrándose a la determinación. Tenía que sostener ese hilo de esperanza, esa luz en la oscuridad. Una vez más, el aire se congeló a su alrededor. Un nuevo grito resonó, esta vez, más desgarrador y desesperado que los anteriores.
Las tres figuras se detuvieron en seco, paralizadas por la angustia, hasta que la voz de Alejandro rompió el hechizo: es ella. Debe ser ella, corre. Sin pensar, María tomó la delantera, guiando a sus amigos a través del bosque, confiando en su instinto. El eco de los pasos resonaba en las alamedas, cada vez más cerca del grito. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro. Allí, una visión aterradora se les presentó. La niña estaba de pie, en el centro de un círculo de sombras inquietantes que danzaban alrededor de ella. Su pequeño cuerpo temblaba mientras el terror la envolvía. María supo en ese momento que no estaba sola, un ser oscuro se alzaba junto a ella. «No te acerques», gritó María, su voz reverberando con un poder que nunca supo que tenía. Las sombras se movieron, hostiles, pero María no se detuvo. Corría hacia la niña. «Déjala en paz». La valentía emergió de cada fibra de su ser. Clara y Alejandro la siguieron, uniendo sus fuerzas con el mismo fuego en sus corazones. Las sombras comenzaron a replegarse, como atrayendo su terror en la misma piel. Pero una figura, más alta y oscura que el resto, dio un paso adelante, sus ojos brillaban con una intensidad malévola. «¿Por qué interferís? Ella es mía», su voz era como un eco en el alma, deslizando un frío que rasgaba el aire. María sintió la adrenalina fluir por sus venas. «No te la llevarás», fue lo único que pudo gritar. Las sombras se alzaron en respuesta, y en ese instante, algo inesperado sucedió. Clara comenzó a brillar tenuemente. Era una luz cálida que se expandía desde su pecho, enfrentándose a la oscuridad. «Estamos aquí por ella», dijo, el poder en su voz evidente. Al escuchar esto, la criatura pareció vacilar, sorprendida. ¿Qué era esta luz que desafiaba su oscuridad? María tomó la mano de la niña, pero cuando la sombra anterior retrocedió, su fuerza parecía desvanecerse, como si algo se hubiera quebrado. El ciclo de luz y sombra estaba a punto de colisionar, y el resultado determinaría no solo su destino, sino el de todos los que les rodeaban. El tiempo se detuvo por un instante, con la tensión cortante en el aire. «Juntos. Todo nuestro poder», gritó Clara, uniendo a los tres, pero el futuro que se avecinaba presentaba un dilema brutal. ¿Conseguirían sobrepasar la prueba que los esperaba, o se convertirían en parte de la oscuridad, atrapados para siempre? La respuesta estaba por revelarse, justo cuando las sombras comenzaban a cerrarse de nuevo. María, Clara y Alejandro se unieron en un círculo, una constelación de luz que se alzaba frente a la sombra ominosa. La niña a su lado, temblando, encontró consuelo en la unión de aquellos tres corazones fuertes que irradiaban una energía casi mágica. «No, tú no puedes llevarte a nadie más», gritó María, su voz resonando con una fuerza que hacía eco en el bosque. Las sombras comenzaron a retorcerse, sorprendidas por la valentía de las tres figuras. La criatura, que parecía alimentarse del miedo y la tristeza, se detuvo un momento, como si la luz que emanaba de Clara la desgastara. «Eso no es lo que sois. Su fuerza es vuestra debilidad», pronunció la sombra, su voz resonando como un trueno. Pero Clara, aferrada a los brazos de María y Alejandro, sintió el poder que emanaba de ellos. Era un poder que no se podía ocultar, la determinación de proteger, de sanar, de amar. «Si juntos somos más fuertes, entonces no hay lugar para ti aquí», afirmó Clara, sintiendo cómo la energía crecía en cada uno de los miembros de su círculo. Con cada palabra, la luz de Clara se intensificaba. María podía sentir el calor que emanaba, un fuego que quemaba las sombras que amenazaban con devorar su esperanza. «Queremos que todos sean felices. No a tus miedos, no a tu maldad», gritó Alejandro, sintiendo el aliento del cambio que lo rodeaba. Y en ese instante, una luz brillante brotó desde sus manos, uniendo los cuatro corazones en un mismo latido. La oscuridad comenzó a retroceder, atrayendo su horror hacia su propia esencia. En un destello, María vio figuras del pasado que también habían enfrentado la oscuridad, rostros de aquellos que una vez sufrieron y que, al igual que ellos, tuvieron que unirse para superar el dolor.
No debemos temer a lo desconocido, debemos abrazarlo, dijo María, su voz resonando con una claridad inesperada. Este bosque guarda secretos, sí, pero también guarda la esperanza de volver a encontrar a quienes se perdieron. Con esas palabras, una conexión atravesó la tierra misma, como si un antiguo hilo de luz se reavivara, extendiéndose por todo el bosque. Las sombras, primero hostiles, ahora se transformaban en figuras etéreas que parecían llorar su propia tristeza. Las sombras comenzaron a alejarse, dejando espacio para la luz que habían invocado. La niña está a salvo. La puedes llevar a casa. María gritó, mirando a la sombra con determinación. Pero no te llevarás a nadie más. La oscuridad no podrá seguir creciendo entre nosotros. Las sombras, sintiendo el poder colectivo que habían desatado, comenzaron a desvanecerse por completo. A medida que el bosque recuperaba su brillo, la niña, con lágrimas en los ojos, se unió a ellos en un abrazo cálido. Todo el miedo, todo el dolor, se desvanecieron en un instante, como si nunca hubieran existido. Cuando las sombras se disiparon, el bosque volvió a vibrar con la melodía de la vida. Los árboles reverdecían, las flores brotaban y el aire parecía lleno de promesas. En ese momento, María supo que su comunidad nunca volvería a ser la misma. Las miradas, que antes estaban llenas de juicios y culpa, cambiaron a una de comprensión y unidad. Las familias comenzaron a conectar entre sí, llegando a entender que la lucha de uno era la lucha de todos. Cuando regresaron, cada paso que daban resonaba con la realidad de haber enfrentado juntos su oscura verdad. Don Felipe llegó al claro, con rostro sereno y una chispa de entendimiento en sus ojos, y vio en la mirada de María una sabiduría que nunca había reconocido. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó, su voz suave, consciente del impacto de sus acciones del pasado. Escucha a Rosa, abrázala cuando te cuente sobre Alejandro. No solo lo necesita, sino que todos lo necesitamos, respondió María, con una sonrisa cargada de esperanza. Este es el inicio de algo nuevo, dijo Clara, mirando a María y Alejandro. Un camino de sanación. Las palabras resonaron en cada corazón que escuchaba, un mantra de empoderamiento compartido. El grupo de niños que había estado en el colegio, ahora se unieron a la comunidad, uniendo sus voces en una celebración de vida y amistad. María pensó en lo lejos que habían llegado desde aquel día fatídico en la mansión de don Felipe, y al mirarlos a todos juntos, sintió la esencia de un cambio real florecer. «Vamos a sanar juntos», exclamó, su voz llena de convicción. Y ese eco reverberó por el bosque, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo, un renacer del amor que siempre había estado latente. La historia de María no solo había atravesado barreras, sino que había tejido una comunidad más unida, donde todos se apoyaban y se entendían. Habían transformado sus lágrimas en risas y sus heridas en fuerza. A partir de ese día, en Ciudad Vieja, cada vez que se hablaba de sombras, los corazones se llenaban de luz. Don Felipe, Clara, Javier y todos los demás habían encontrado no solo amistad, sino un compromiso real por crear un lugar donde la bondad siempre prevaleciera. María, con una sonrisa radiante, miraba a sus hijos, comprendiendo que habían empezado a construir un futuro que soñaban, y que ya no tendrían que enfrentar las sombras solos. ¿Habían aprendido a volar en la luz? ¿Te ha emocionado esta historia? No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte más cuentos como este. Dale like ahora para ayudar a que más personas descubran estas historias de superación. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspirarse. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.